transmisiones, cómo se producen, todas las cosas. Y nos quedaba ver los mecanismos de acción principales. De hecho, esto seguramente debe ser lo más importante para poder hablar de la unión entre la clínica y la farmacología, ya que el mecanismo en el cual actúa un fármaco es el que principalmente nos interesa para saber qué vamos a hacer. Si queremos bloquear los canales de sodio, tenemos que utilizar bloqueantes de canales de sodio, pero si el problema se produce por canales de cloro, tenemos que bloquear canales de cloro, y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí está todo lo que corresponde a los canales, y aquí van cada uno de ellos, ¿no es cierto? En la realidad, cuando nosotros vemos esta partecita, vemos el bloqueo de los canales de sodio, el bloqueo de los canales de calcio, el bloqueo de los canales de potasio. Y luego de eso vamos a ver cómo también se puede actuar a través de la potenciación de los neurotransmisores, que esta potenciación lo que vamos a tratar de hacerla es inhibirla. O sea, se inhibe la potenciación. ¿Sí? Es un acto negativo para un acto positivo. Y siempre se trabaja, el acto de potenciación está dado por los GABAérgicos. Estos GABAérgicos son los que producen las acciones farmacológicas y fisiológicas correspondientes. Cuando hablamos de esta parte que corresponde a los canales, vamos a ver cómo vamos a trabajar sobre ellos. Lo primero que hacemos es contrarrestar las acciones que se tienen a través de una alta frecuencia. Esta alta frecuencia tiene que ver con que nosotros vamos a trabajar sobre en la realidad, la descarga que se produce para que nosotros tengamos la posibilidad de una convulsión tiene que ser esta descarga paroxística, como ya hemos visto, y a la vez esta descarga paroxística produce una despolarización. Entonces vamos a trabajar con lo que se llama el PDS. Este PDS lo que hace es que va a bloquear esta descarga paroxística de cada una de las neuronas. Y hemos visto que empieza una neuronita y después se asocian todas las neuronas alrededor y llevan adelante el proceso convulsivo. ¿Cuál es su mecanismo de acción? El primer mecanismo de acción es un mecanismo de acción de estado dependiente sobre los canales de sodio, y que existen tres estados diferentes: el de reposo, el activo, que es el canal abierto, el reposo es el cerrado, y el inactivo. Tres modos de actuar. Los fármacos de esta manera lo que van a hacer es alterar el estado de inactivación, porque tienen muy alta afinidad por estos canales de sodio. En su caso, nosotros vamos a ver que una convulsión dispara las neuronas, que ya hemos dicho, con muy alta frecuencia, y este disparo de las neuronas con muy alta frecuencia hace que los canales de sodio pasen rápidamente de un estado inactivado a un estado activado. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es algo relativamente importante, y es que lo que hacemos al actuar sobre los canales de muy alta frecuencia, hacemos que se atrase
la transmisión a nivel de las neuronas, y al haberse atrasado la transmisión a nivel de las neuronas, lo que pasa también es que este estado impide para ustedes está fácil, ahora sí, ¿no? Más fácil, ¿no? Entonces, como decíamos, que lo que sucede es que este mecanismo inhibe la selectividad que existe en las neuronas, que disparan de forma patológica y repetitiva, mientras el efecto es mínimo sobre la actividad neuronal. Y de esta manera se convierte en esta actividad neuronal, que es una actividad normal, en una actividad de baja frecuencia. Este es el mecanismo principal, vean con rojo, principal, para el tratamiento de las crisis focales. Cuando existen crisis focales, llamado también pequeño mal, hemos dicho que las crisis tónico-clónicas y demás se llaman gran mal, estas se llaman pequeño mal. Y estos fármacos, fundamental, son la fenitoína, la carbamazepina, la lamotrigina y la oscarbazepina. Entonces, cuando nosotros agarramos a esta actividad, lo que se produce es una variante en el proceso de la mecanización. Y cuando se produce una variante en ese proceso de la mecanización de la actividad neuronal, entonces podemos utilizar otro fármaco que es la glicosamida. Y este actúa de manera similar para potenciar la inactivación que existe en lo que le llamamos activación lenta. Entonces, aparte de estos, existe este fármaco, la glicosamida, que es la que nos produce una acción totalmente diferente, y su mecanismo de acción de la glicosamida es un perfil totalmente diferente a lo de los otros fármacos. ¿Se entiende la figura? Sí. Bien. Cuando nosotros trabajamos sobre los otros canales, entre comillas, donde está el bloqueo de los canales de calcio, vamos a primero interrumpir claramente el circuito que siempre existe a nivel de nuestro cerebro, que lo conocemos como talámico cortical. Y este circuito tiene que ver con la generación de descargas eléctricas, obviamente, a nivel de nuestro cerebro. Y estas descargas se las expresa a través de unas ondas que son en forma de espiga. ¿Qué quiere decir en forma de espiga? Que suben y bajan, mientras que otras descargas van a ser simplemente como una curva de Gauss, o sea, haciendo una curva especial. Y estas descargas tienen 3 MHz, o sea, perdón, 3 Hz, no megahertz, 3 Hz de frecuencia. Y esta es la característica cuando nosotros hacemos el electroencefalograma. El que hayan esas descargas en espiga está caracterizando las crisis de ausencia. Y hemos dicho que también el individuo se queda pensando, se queda mirando, hace un tic a nivel de su ojo y está teniendo el pequeño mal, y esto se lo va a diagnosticar a través de estas ondas de espiga. ¿Qué hacen estos fármacos? Los que vamos a ver arriba. Estos lo que inhiben es los canales que tienen que ver con los canales, ya hemos dicho, de sodio, y estos canales de calcio, y estos canales lo que van a hacer es bajar el umbral que tiene de la descarga. Si el umbral de la descarga, cuando hay la polarización y despolarización, es más bajo, se producirá la descarga. ¿Entienden o no entienden? Bueno, verán que no es nada fácil, ¿no ven? Las descargas
Si la descarga es arriba y abajo, y muy arriba, es de alta intensidad. Pero si es de poquita intensidad la descarga, hará que las otras células estén descargando también. No, entonces no se transmite a gran cantidad de células. Cuando gran cantidad de células están actuando, en ese momento sí vamos a tener claramente el caso de la epilepsia. ¿Sí? Si una célula no tiene el potencial de descarga alto, ¿qué es lo que pasa? No transmite esa descarga hacia el resto. ¿Sí? Bien. Estos canales son abundantes en las neuronas del tálamo y también son los responsables de generar oscilaciones rítmicas que se van a propagar a la corteza cerebral. Aparte de eso, lo que vamos a tener que se bloquean los canales tipo T de calcio, y que por lo tanto se suprimen las crisis de ausencia. Si yo bloqueo esas ondas elevadas, aunque no las estoy quitando, pero lo que estoy haciendo es evitando que sean muy altas, en ese momento se bloquea la crisis de ausencia. Y si se bloquea la crisis de ausencia, el paciente está curado de su epilepsia. ¿Sí? No, nunca va a estar curado de su epilepsia. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque yo no estoy tratando la causa, porque lo único que estoy haciendo es bloqueando la despolarización. Cuando vuelva a la célula a querer despolarizarse, se va a despolarizar. ¿Se entiende? Por lo tanto, no lo estoy curando. Lo que estoy haciendo simplemente es evitando. Por eso que un paciente con epilepsia va a estar con epilepsia casi toda su vida. ¿Se entiende? Bien. Por lo tanto, lo que nosotros, al suprimirse la crisis de ausencia, lo que pasa es que podemos utilizar dos fármacos: la etosuximida, que es muy específica para este mecanismo, y el ácido valproico, que actúa, ya vamos a ver el ácido valproico en varias partes, que actúa por múltiples mecanismos. Uno de sus mecanismos del ácido valproico es el bloqueo de los canales de calcio. ¿Sí? Bien, verán cuán rica es esta cuestión para poder hacer preguntas, excepto entre comillas, ¿no? Bien, pasamos a ver la siguiente parte, que corresponde a la apertura de los canales de potasio. En la apertura de los canales de potasio, lo que se tiene que hacer es reducir la excitabilidad general que existe de la membrana de la neurona. ¿Dónde se produce la despolarización y la repolarización? En la membrana, ¿sí? No es en las mitocondrias. Entonces, al reducir la estabilidad y la excitabilidad de la membrana, esto hace más resistente a la despolarización. Al haber menor resistencia a la despolarización, el mecanismo para que esto suceda es que se actúa sobre los moduladores alostéricos positivos de los canales de potasio, de una familia de canales a los que se llama KCNQ, y principalmente la KB7. Esto lo único que hace es facilitar su apertura, y estas aumentan la salida de los iones de potasio, y al aumentar la salida de los iones de potasio de la neurona, hacen que se produzca una disminución de la excitación. Y esto porque a la salida del potasio lo que se produce es una hiperpolarización. Si hay hiperpolarización, ¿hay transmisión? No, automáticamente se bloquea porque está hiperpolarizado. ¿Cuál produce la corriente eléctrica? Cuando se polariza, se despolariza, eso produce corriente eléctrica. Positivo, negativo, positivo, negativo. Si eso no existe, por lo tanto, lo que va a pasar es que si se hiperpolariza, todo se vuelve positivo. O se produce una hipopolarización, todo está en negativo, unos cuantitos
partes se han polarizado y despolarizado, en ese momento no hay transmisión eléctrica a nivel del cerebro. Y si no hay transmisión eléctrica, hay crisis epiléptica, convulsión. ¿Qué estamos haciendo con todos estos fármacos? Bloqueando los diferentes mecanismos para que haya polarización y despolarización. Y si en la célula no hay polarización y despolarización en nuestro organismo, ¿qué pasa? No hay acción fisiológica. Y si no tenemos en ninguna de nuestras células, ¿qué pasa? Estamos muertos, pues. Sí, ¿no? Clarísimo. Bien. Entonces, esta hiperpolarización tiene que ir, que es, la vuelve más negativa. Se va alejando de su umbral de disparo, quiere decir, la polarización y despolarización se estimula a tal nivel, entonces dispara. Se estimula a tal nivel, ya no se dispara. El nivel de los hertz, por eso se habla de 3. El nivel de los hertz es el que produce la polarización y la despolarización. ¿Cuáles son los fármacos prototipo? Habrán visto que la última partecita de ellos siempre habla de los fármacos prototipo. La esogabina y la retigabina, aunque ya no las comercializan ampliamente por sus efectos adversos, es el concepto básico y perfecto para ver cómo se bloquean los canales de potasio. ¿Sí? ¿Entienden? Claro, porque el potasio, si nosotros tenemos bajo potasio, ¿cómo funciona nuestro corazón? Jodido. Si te quieres suicidar, potasio no tenemos. Así de fácil. De hecho, así es ahora en las leyes americanas, ya no es la silla eléctrica, ¿no? Donde los electrocutaban. Ahora es simplemente una solución de cosas. Claro que hay que saber hacerlo, no es cualquierita que lo hace por si acaso. Bien, pasamos a ver la parte que corresponde ahora a la modulación alostérica positiva que se produce con los receptores GABA, el antagonismo de los receptores AMPA que están en el cerebro y la unión con la proteína de las vesículas presinápticas o sinápticas que se llama la A2, cuya abreviación es la SBA2. En su modulación alostérica positiva, estos fármacos no activan al receptor GABA-A por sí mismos, sino lo que hacen es se unen al sitio que tienen diferentes de la parte alostérica del receptor y se suman a la afinidad que tienen con el receptor GABA endógeno. Hemos dicho que hay receptores érgicos, ¿no ven? ¿Sí? GABA érgicos. Pero también hay receptores GABA endógenos. Esto hace que las benzodiazepinas, el diazepam, el lorazepam, el clonazepam, aumenten la apertura de los canales de cloro y por lo tanto, al hacer abierto esto, solo puede actuar esta apertura en presencia del GABA. Muchas de las partes convulsivas tienen que ver con la cantidad de GABA que nosotros tenemos. ¿Por qué tiene que ver con esto? Porque el GABA es un neurotransmisor. Si no hay neurotransmisor, ¿hay despolarización, polarización y demás? No. Por lo tanto, este es el mecanismo a través de los canales de cloro. ¿Sí? Los barbitúricos también, las benzodiazepinas y los barbitúricos tienen la misma acción. Recuerden que hemos dicho en la clase de ayer que los barbitúricos y las benzodiazepinas, si se usan juntos, ¿qué pasa? Los mayores efectos tóxicos se producen por esto. Y si están actuando por el mismo mecanismo, y estos, los barbitúricos, lo que hacen es aumentar la duración de la apertura de los canales de cloro, lo que va a pasar que a dosis altas directamente va a haber una mayor toxicidad, porque lo que estamos haciendo es bloqueando totalmente los canales de cloro. Bien, ¿cuál es la consecuencia de bloquear los canales de cloro? La consecuencia de bloquear los canales de cloro es que
Lo que va a pasar es dos partes importantes. Uno que tiene que ver que las benzodiazepinas en general iba a haber un cambio a nivel del GABA, mientras que en el caso del otro lo que va a haber es un problema en la recaptación del GABA. Bien, cuando actuamos en el mecanismo de inhibir e inhiben en forma irreversible al GABA, y esta inhibición se hace a través de su transaminasa llamada GABA-T. Esto hace que se produzca una degradación del GABA. El GABA ya no va a poder actuar, y al no actuar aumenta la concentración del GABA en las terminaciones presinápticas y en el glía. ¿Glía qué es? El conjunto de las células que conforman el cerebro, no solo en las neuronas, sino en todo el conjunto de células que conforman el cerebro, le llamamos glía, ¿sí? Bien, cuando se produce esto en la glía, esto hace que se pueda llevar a una mayor liberación del GABA hacia las sinapsis. El otro mecanismo que también está claramente por una recaptación del GABA, se inhibe la recaptación del GABA y por lo tanto no tenemos GABA de neurotransmisor. Si no tenemos GABA de neurotransmisor, ¿habrá epilepsia? ¿Habrá convulsión? ¿Habrá excitación? No, porque lo que hace es inhibir. ¿Y cómo se inhibe? Bloqueando el transportador GABA tipo 1, llamado GAT1, que es la principal proteína encargada de limpiar el GABA de la hendidura presináptica. Si en la hendidura presináptica se queda el GABA, ¿habrá transmisión? ¿Por qué no habrá transmisión? Porque si se queda sigue estimulando, y la hiperestimulación bloquea la transmisión, ¿sí? Bien. En ese momento lo que se hace en la consecuencia será inhibir la recaptación, aumentando la concentración y el tiempo de permanencia en la sinapsis. ¿Qué es lo que hace esto? Prolonga su efecto inhibitor. Bien. El siguiente efecto importante está dado por el antagonismo con los receptores AMPA. En el antagonismo con los receptores AMPA, el mecanismo de acción es bloquear los receptores AMPA. Si yo bloqueo los receptores AMPA, impido la despolarización rápida e inicial mediante una sustancia llamada el glutamato. El glutamato será el precursor ¿de qué sustancia? Del GABA, pues. Bien, por lo tanto, la consecuencia es reducir la propagación y la actividad excitatoria de alta frecuencia, y para esto existen el perampanel y el topiramato. Estos son uno de sus mecanismos de acción de estos fármacos. Tienen otros mecanismos de acción para otros tipos de problemas. Y por lo tanto lo que hacen también es inhibir los receptores NMDA, y este mecanismo de inhibir los receptores NMDA tienen que ver con el calcio. Cuando nosotros actuamos sobre el calcio, bloqueamos los receptores y se reduce el influjo de calcio a nivel de la célula. El calcio es el que despolariza y polariza. Si no hay calcio, ¿tenemos tetania o no? ¿Y qué es la tetania? La imposibilidad de que se contraiga un músculo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este problema, vamos a hacer que estos bloqueen los receptores, y el influjo de calcio, la despolarización se convierte en algo sostenido. Si se está despolarizado sostenidamente, ¿actuará? No, se bloquea la actividad.
y por lo tanto el fármaco prototipo de este grupo es el felbanato. El felbanato, su uso está simplemente hoy no tan importante porque está limitada su acción por su toxicidad. Lógico, si yo estoy bloqueando el calcio, no solo voy a tener problemas en todos mis músculos, porque serán en los músculos lisos, en los músculos estriados, en el músculo cardíaco, ¿o no? ¿Sí? Entonces, hay que fijarse que para esto está muy claro, ¿no? Que hay que saber qué. Fisiología. Todo lo que estoy hablando es de fisiología. ¿Alguno lo sabía? ¿Alguno lo entendía? Bien. ¿Cómo diablos van a poder saber sobre farmacología si no tienen idea de lo que produce fisiológicamente? Aunque he dicho que habría que ver qué estamos haciendo para la parte de las exigencias, ¿no? Porque es tan gracioso que no hay el capítulo de introducción al sistema nervioso central. ¿O hay ese capítulo? No. ¿Será importantísimo para entender esto? ¿La única forma de entender? Claro que es la única forma de entender. Y si no sabes la parte bioquímica, no tienes idea de nada, pues. Y por eso los resultados son claros, porque la fisiología es un resultado de hacer coherencia entre lo que es la sustancia y lo que es el órgano y lo que es sus acciones, ya sean fisiológicas o farmacológicas. Y bien, para terminar esto, nosotros lo que vamos a hacer es ver lo último, que es la unión con las proteínas de la llamada vesícula sináptica, que se llaman vesículas 2A y que se abrevian SV2A. La SV2A, la proteína, es una proteína integral de las vesículas presinápticas que contienen neurotransmisores. Una vesícula es eso, ¿no? Una vesícula es algo donde están las sustancias transmisoras. Y en el caso de ser antes de la sinapsis se llaman presinápticas. En la sinapsis son sinápticas, así de fácil. ¿Qué contienen los neurotransmisores? Se cree, hoy no está demostrado, pero se cree que esta función es moduladora del sitio donde se produce la exocitosis. ¿Qué quiere decir exocitosis? Liberación de los neurotransmisores. Y esta función que tiene que ver con la vesícula, esta membrana y para que libere todo su contenido. ¿Cuál es la consecuencia? La unión de estos en la vesícula presináptica de esta proteína parece disminuir la capacidad de liberación de los neurotransmisores, especialmente del glutamato. Durante trenes, ¿por qué se llama trenes? ¿Se acuerdan de la persona que he dicho, esa mi estudiante que acaba de salir otra vez, me está mensajeando la él? Sí. Esa que era no buena alumna, pero a lo mejor como persona. Sí. Esa que ha mandado el video que les he puesto. Sí. Era como temprano, no se acuerda. Bien. Estos transmisores que trabajan sobre estos trenes. ¿Qué son trenes? Que son grupitos de neurotransmisores. Va un grupito, va otro grupito, porque así es, ¿no? En milisegundos se va produciendo liberación, otra vez producción, liberación, producción. Eso es un tren, ¿no? Tiene diferentes cantidades de vagones. ¿Qué tienen los vagones? Los pasajeros. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso se llaman trenes de estímulo de alta frecuencia, sin afectar la transmisión, que es una transmisión basal, quiere decir una cosa normal. El tren va a una velocidad, eso es normal, pero si va rápido, un Shinkansen, ¿sí? 300 kilómetros por hora, puta, si supieran lo que es subirse a eso. Bien, ¿cuáles son los fármacos? En este caso, la levetiracetam y la brivaracetam. La levetiracetam
son fármacos altamente utilizados y conocidos. Esta es la acción de estos, ¿sí? Pero sí, lo que hacemos es, al haber menos canales de calcio funcionando en el sitio de la liberación y trabajando sobre la entrada del calcio, esto hace que se potencie la acción que disminuye la liberación de los neurotransmisores excitatorios como el glutamato. Hemos dicho que trabaja a través del glutamato. Al trabajar sobre esta unión de la subunidad 2A de los canales de calcio, al final lo que hacen es menos canales de calcio funcionales existen y por lo tanto la entrada del calcio durante un potencial de acción normal disminuye. Al disminuir la cantidad de calcio, ¿habrá más polarización? No, disminuye la polarización, despolarización, y por lo tanto se reduce la liberación de los neurotransmisores excitatorios, que el agente principal de esa liberación es el glutamato. La gabapentina y la pregabalina son los fármacos prototipos. ¿Sí? ¿Clarísimo o no? Sí. Vamos a ver qué tal les va en el examen. Eso es lo claro, entre comillas. Bien, como verán, mostrándoles el mapa en su generalidad, una vez que hemos visto estas generalidades, aquí lo que existen son los fármacos que les hemos puesto arbitrariamente anticonvulsivos 1, donde están todos estos fármacos que hemos visto, están descritos farmacológicamente en un resumen especial, fármacos utilizados para las crisis focales, acabamos de ver, que también se llamaban crisis parciales, y lo que también podemos ver aquí son los fármacos efectivos para las crisis focales, pero determinados por diferentes crisis generalizadas. Y como pueden ver, aquí está todo lo correspondiente a los fármacos. Incluyen los fármacos el verampanel, el fenobarbital, la pirinidona y así sucesivamente todos estos fármacos. Y aquí está su resumen. Es un potente antagonista no competitivo de los receptores AMPA, es activo por vía oral, tiene rápida absorción, su vida media es tanto, su enlace proteico y tal. Verán que esto es alpampan, albinoide. Entonces, cuando se trata del fármaco, no hay nada que hacer, lo que es, ¿no? Lo que acabamos de hacer es empezar a que entiendan la coherencia, cómo funciona. ¿Ya? Y los hemos separado en grupos especiales para el cómo funciona. Y por este otro lado, lo que nosotros tenemos es el otro grupo de fármacos. Cada uno de estos fármacos tiene sus drogas, obviamente sus drogas llamadas drogas patrón. ¿Por qué le llamamos droga patrón? Porque es la droga que más se utiliza, porque es la droga que mejor funciona. Y verán, la fenitoína y la carbamazepina son aquellas que tienen más descripción, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Las otras, lo que importa y lo que sirve simplemente con el objeto de recordar. Qué pena que se acuerden de uno, entre comillas. Bien, verán, aquí están todos los fármacos descritos en cada uno. De acuerdo a tus estilos de mapa, Steffi, nada que ver, ¿no? Bueno, verás que es otra forma de presentar para que tengas la idea bien clara, ¿no? Estaba en este grupo de fármacos que hacían esto, estaba en este grupo, y no lo que hacen normalmente en los columnas. ¿Sí? Bien, a esto se le llama mapas conceptuales con forma de como algunas de ustedes también. O pulpo también, para que seamos mejores. Bien, ¿está claro o no está claro? Pasamos al siguiente tema. Por si acaso, estos mapas son dos mapas que tienen todos los fármacos que son anticonvulsivos. ¿Entienden la figura? Bien, pasamos al tema de depresión.
que aunque no crean, es altamente, entre comillas, bien. Empezamos la presentación. Estamos hablando de, si han entendido desde el inicio, hemos empezado a trabajar, por lo menos este año, hemos empezado a trabajar más con farmacoterapéutica que con solo farmacología. Porque la crítica más importante, ¿de qué te sirve que sepas farmacología si no sabes a qué se va a aplicar? Así de fácil. Y eso es lo que pasa. Porque nosotros creíamos que los docentes arriba les decían en qué se va a aplicar. No. Les decían, eso se receta. A tanto y por tal bien, listo. ¿Eso es saber la parte terapéutica? No. Los que están, bueno, muchos están haciendo hoy día quinto, están haciendo cuarto, y otros sin haber nacido en farmacología, están haciendo el internado, ¿no? 9 individuos. Buenos 9. Bien, entonces, en esto obviamente no ha cambiado la historia, no va a cambiar tampoco la historia. Es que me he chuchudo, ¿no? La depresión es un problema muy serio a nivel mundial, es una de las causas de mortalidad también. Y el primer acto de una depresión es primero la tendencia suicida y la segunda, el suicidio. En el Japón, cada año se suicidan 6.000 japonesitas o japonesitos porque no han podido entrar a la universidad. Verán que serán muy buenos en el acto de la medicina para curar, de hecho, nos ha tocado hacer nuestra especialidad allá. Pero, imagínense el nivel de responsabilidad que tienen sus estudiantes, que no entras a la universidad, te suicidas, porque ya saben que su vida por delante no va a ser una maravilla. Medio conflictivo, ¿o no? Bien. Entonces, bueno, también se me acusa de que he causado muchos suicidios por farmacología a los estudiantes de medicina. Yo he dicho que me muestren las estadísticas. Entre comillas, la depresión es un trastorno, ya sea de la parte psicológica o la parte psiquiátrica. O sea, psicológica es que tiene alguna alteración, pero a nivel de su psiquis, quiere decir de su actividad. Psiquiátrica es que el problema lo tiene a nivel de sus componentes orgánicos, ¿sí? No funciona bien su límbico, no funciona bien su locus niger, no funcionan bien. Eso es, ¿sí? Bien. Entonces, en el caso de la depresión, ambos, el ámbito psiquiátrico, orgánico y el psicológico son los que actúan. En psiquiatría se describe como un trastorno de ánimo. Y es un síntoma habitual del estado de abatimiento, infelicidad, y puede ser transitorio, pero también puede ser permanente. Algo que he aprendido, de hecho, se me han muerto personas colaboradoras muy cercanas mías, entre comillas, hijos de algunos docentes de nuestra facultad, y que después de ser profesionales brillantes a nivel de lo que sea, se han suicidado. Los hemos perdido porque muchas veces, porque son brillantes, uno cree que funcionan bien, y la verdad que detrás de su brillantez lo que existe es un problema psicológico o un problema psiquiátrico. Por eso es que trato de hacer que descubrir a los estudiantes en sus problemas, ¿no? Eso hacemos en prácticas. A él, Joel, y así sucesivamente. Débora, sí, ¿no? Eso descubrimos. Porque si no los descubres, ¿de qué sirve que hayan hecho todo lo que han hecho para terminar en lo que terminan y no los han tratado?
y pinche hay que tratarlos. Aunque dice que el que quiere suicidarse, al final sabe, como todo ladrón, para robar, sabe cómo suicidarse, para pena. El término médico se hace referencia al síndrome, y el síndrome es un conjunto de síntomas que afectan principalmente la área afectiva y la tristeza llamada. Uno queda triste después del examen de fármaco, ya van a ver tristes, ¿no? Unos con diarrea, otros con de todo, pero generalmente tristes, decaídos, irritables, con trastornos del humor. Y esto puede disminuir el rendimiento en el trabajo, limitar la actividad vital habitual, independientemente de que sea o no su causa conocida. ¿Se parece a alguno de ustedes? Se siente así el que está deprimido, ¿no es cierto? Bien, la depresión puede expresarse a través de afecciones de tipo cognitivo, volitivo y somático. Quiere decir, no aprendes cognitivo. Volitivo, lo que actúas. Y somático, cómo te afecta a tu organismo. Que quiere decir, tus órganos no funcionan bien. El origen de la depresión es muy complejo, ya que en su aparición existen factores genéticos, factores biológicos y también, en algún caso, factores psicosociales. En el caso de los japoneses, psicosocial, ¿no ves? Bien, la evidencia de la alteración de los neurotransmisores, de las citoquinas y de las hormonas. Todo esto actúa para producir o no producir la depresión. Estos parecen modular o influir en forma importante sobre la aparición y el curso de la enfermedad. Pues no es lo raro encontrar en nuestras instituciones hospitalarias gente joven, gente de muy buen nivel, de todo lo que tengan, hijos de millonarios, de ricos y demás, que lo que más tienen, tendencia a suicidio. ¿Por qué? Nadie sabe exactamente, y si no te das cuenta, solamente crees, ¡ay, este es especial!, dice. Es un especial que va a desaparecer especialmente. Algunos tipos de depresión tienden a afectar a los miembros de una misma familia y lo que sugiere que haya una predisposición biológica. Tiene algunas familias, la depresión es severa y por lo tanto se presenta generación tras generación. Conozco una familia de colegas médicos que son 6 generaciones. Uno de sus hijos se ha suicidado. 6 generaciones. Imagínense cómo está esa familia respecto al problema. Todos atentos a la cosa. Y en cambio, uno parecería que sí les va a ir mejor si se preocupa. Y a veces la preocupación es peor que la enfermedad, porque no los dejan vivir. Y si no los dejan vivir, se matan. Así de fácil. Jodido, ¿no? La depresión severa también puede afectar a las personas que no tengan ninguna historia familiar en la depresión. La investigación científica ha demostrado que algunas enfermedades físicas pueden acarrear problemas mentales, accidentes cerebrovasculares, ataques del corazón, el cáncer, la enfermedad de Parkinson, trastornos hormonales. Ya nos está diciendo que. Y que puede llevar a enfermedades depresivas en la generalidad, obviamente más severas. Así que tiene cáncer, está deprimido, estará feliz. ¡Ay, tengo cáncer, chicos! Posiblemente. Bien. Situación. La pérdida de un ser querido es uno de los problemas más serios. Los problemas de una o muchas relaciones interpersonales, enamorarse, problemas económicos, cualquier situación estresante en la vida, perder tu... Imagínense la cantidad de problemas que debe haber en este momento después de lo pasado en el terremoto en Venezuela, ¿no? Te has quedado sin casa, te has quedado sin absolutamente nada. Y el mundo, ¡ay, qué pena los venezolanos! O sea, nuestra
solidaridad y demás. Sí, Bolivia ha demostrado en algo en eso, pero el mundo entero, estamos queriendo decir. Y también puede precipitar un episodio depresivo, cualquiera de estas situaciones, y esto es un verdadero problema. Las causas de los trastornos depresivos, generalmente una combinación de factores genéticos, psicológicos y ambientales, como hemos dicho. Las cifras de prevalencia, el 3% de la población general. Imaginen cuántos millones somos y cuántos miles de personas están en el problema. La incidencia es de 1 a 2 por cada 1000 habitantes. Nosotros somos 12 millones, ¿no?, en este país. Imagínense cuántos están. Pero cuántos se descubren, ese es el problema y debería hacerse. La prevalencia es casi el doble en la mujer que en el hombre. ¿Por qué será, no? Si hay un pariente en primer grado con antecedentes a trastorno depresivo mayor, es un problema porque aumenta estas estadísticas en 1.5 a 3 veces más frente a la población. El trastorno depresivo, criterios llamados depresión para la depresión mayor, la presencia por lo menos de 5 de estos síntomas durante al menos 2 semanas. Estado de ánimo triste, disfórico, irritable durante la mayor parte del día y durante la mayor parte de los días en general. Anedonia, que es la disminución de la capacidad de disfrutar o mostrar interés por las cosas, placer por la vida, actividades habituales y demás. La disminución del aumento de peso y el apetito. Todos creen que se ha muerto por bulimia. No necesariamente. Sí. Insomnio, hiperinsomnio, es decir, dificultades para descansar, ya sea porque se duerme menos, el problema más serio de lo que se acostumbra, y porque se duerme mucho más de lo normal. Y a veces esto tiene que ver con los trastornos del sueño. Imagínense, está con esto, trastornos, y toma un hipnótico. ¿Qué hace? Aumenta su depresión. Así de fácil, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces, estoy no sé qué, con ansiedad, les dan un hipnótico sedante, y al revés, no lo mata el medicamento, pero se muere. ¿Pero quién lo ha matado? El médico, por no agarrar y hacer las cosas como debe. Depresivo mayor, criterios A: enlentecimiento, agitación psicomotriz, astenia, debilidad física, sentimientos recurrentes de ser inútil o ser culpable, disminución de su capacidad intelectual y pensamientos que recurren siempre a la muerte o a ideas que sean suicidas. Situaciones particulares: la depresión en la mujer es uno de sus factores es hormonal y que puede contribuir muchísimo a la depresión en la mujer. Cambios en su ciclo menstrual, el embarazo, el aborto, el posparto. Hay, por si acaso, suicidios postnatales, es decir, simplemente ha tenido su guagua y su guagua ha salido todo perfecto, bella y demás, no era un monstruito, y se suicida, porque eso es lo que produce también el cambio de las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona, debido a la existencia de mayores niveles de estrógeno en estos casos, en estos pacientes, y que esto, por lo tanto, desempeña una importante etiopatogenia de la depresión. Situaciones particulares. Otra explicación posible se basa en el contexto social en el que viven las mujeres. Ya ha cambiado en este mundo, pero todavía sigue siendo una de las estructuras reprimidas, discriminadas en este mundo por el problema del sexismo, el paternalismo, entre comillas, y el machismo, la falta de recursos económicos, determinados valores socioculturales que se relacionan con menor autoestima de las mujeres, y así, por lo tanto, mayor cantidad de problemas psicológicos. Por eso debe ser que ahora, antes en mi promoción se graduaron de los 28, de los 800 que éramos, nos graduamos 28, y de los 28 solo 6 eran mujeres. Ahora supongo que la mayoría de esta facultad son, contemos, cuéntense, probablemente levanten la mano 3. Además que no vienen a clase, ¿no? Los varones por
Las mujeres son, ¿qué más responsables? Bueno, esto es algo típico de ver siempre. Los varones, aunque su prevalencia global es inferior de los varones a de las mujeres, la tasa de suicidio que se va a realizar es 4 veces más alta que las mujeres. O sea, cuando un varón se quiere suicidar, se va a suicidar. Así de fácil. Los intentos de suicidio son los más comunes en la mujer que en el hombre, pero intentos, y por eso ya les he dicho, no utilicen los fármacos del sistema nervioso central para suicidarse, porque no les va a servir de mucho. A partir de los 70 años de edad, la tasa de suicidio en el hombre aumenta, alcanzando niveles bien altos después de los 85 años. ¿Sí? Y es un poco porque nuestra sociedad los hace sentir más inútiles, ¿no? Cuando debería ser que le pagues por lo que hizo, pero no reconocemos ciertas cosas. Situaciones particulares: la depresión en la vejez, su inicio en el anciano, lo que hace es una alteración de su estado de ánimo, aparece enmascarada con otras cosas. Son esos pacientes que van todo el tiempo porque tienen enfermedad de todo, gastan, no está, todo les da y todo el tiempo quieren estar al lado del médico, ¿sí? Y eso está enmascarando otro de los problemas. Tienen obviamente alteración de la memoria, no pueden dormir, tienen problemas, les duele todo les produce problemas, son ansiosos y son bastante irascibles. La situación del cuadro de demencia es típico, o sea, la demencia senil es algo que es natural, pero no es normal. ¿Se entiende? Natural porque estamos envejeciendo. A tal extremo que hoy los mejores artículos de medicina están saliendo, que si tienes más de 75 años, no vayas al médico. Porque el médico te va a pedir todo para eso, y muchas de esas cosas que te va a pedir van a salir resultados que el médico las interpreta como anormales, pero son normales de los viejos. Y entonces te da tratamientos, te da de todo y al final te mata. Y está demostradísimo las estadísticas de que ha aumentado en más del 10% la mortalidad de pacientes de encima de 75 años que no tenían nada más que ser viejos. Porque les enseñan a ustedes algo de geriatría, les enseñan en esta facultad, en algún lado. No. Bien, y el cuadro de la demencia senil puede producir una pseudodemencia llamada pseudodemencia depresiva. En la infancia hay que tener muchísimo cuidado. Niñez empezó a reconocer que la depresión aparente es encima de los 70 años, lo que es falso. El diagnóstico tiene los mismos criterios para los casos de los adultos, aunque la sintomatología es bien confusa. Muchas veces no sabe si el niño está inconforme y demás, o está deprimido, porque él muestra a través de su inconformidad su depresión. Y por si acaso, los niños también son expertos en suicidarse. Y de hecho, mejores que los adultos, porque cuando lo quieren, lo hacen. La prevalencia en la infancia es del 1 al 2% y en la adolescencia, cuando hay los cambios hormonales, del 4 al 5%. El niño deprimido puede simular estar enfermo y rehusarse ir a la escuela, juega menos, deja de hacerlo, expresa su deseo de no querer separarse de sus padres y tiene miedo que uno de sus padres muera. Y si el padre muere, ahí tiene el máximo de los problemas porque él cae en depresión profunda, el niño. En la infancia principalmente se va a manifestar con síntomas que son atípicos, trastornos de la alimentación y principalmente enuresis. ¿Qué es enuresis? Hacerse pis en la noche cuando estás en tu camita y que tu papá te pega. El tratamiento, independientemente que se llegue a un diagnóstico o no, de tipo fino diagnóstico, el trastorno depresivo es una situación anímica que supone una limitación de sus actividades normales, disminución de su capacidad funcional y por lo tanto afecta en el área social y laboral y se considera
se considera una adecuada instauración de tratamiento cuando tenemos estos problemas. Hay quien simplemente dice, ay, hijito es rebelde. El fin del tratamiento es el mejorar la situación anímica, así como restaurar el adecuado funcionamiento de sus capacidades sociales, mejorar en general su capacidad de vida del paciente, disminuyendo su morbimortalidad y evitando las recaídas. Las recaídas es lo más frecuente, por si acaso. El tratamiento dependerá del resultado de la evaluación. Se dan los llamados antidepresivos y se pueden también realizar las llamadas psicoterapias, que lo hacen los psicólogos, esto lo hacemos nosotros, pero según yo creo, nosotros también deberíamos saber hacer las psicoterapias. Y se pueden utilizar estos fármacos llamados antidepresivos. Esa es la parte de la psicoterapia. Y bueno, puedo ir al fondo de la cuestión, porque el otro te cuenta de todo, ¿no? Y dice, no me hable del fondo, doctor, que me voy a echar a llorar y me voy a ir a mi mandamiento. Y el cuadro más famoso que tiene Van Gogh es el mismo, porque sí era deprimido sobre él mismo, haciendo la expresión más típica, un poquito de fueguito aquí, y él, ya viejito, se nota la calva más o menos similar a nosotros los viejitos. Bien, si no tienes diagnóstico no hay tratamiento ahora. Por lo tanto, los procesos educativos nos quejamos, peleamos y hacemos barbaridad gracias a eso. Bueno, gracias a Dios, no ayer en una actividad que ha habido facultativa y demás, han reconocido que el doctor Zavala había sido pilar fundamental de los cambios académicos de esta universidad, de esta facultad, y ahora nos va a ayudar en toda la parte porque si no sabes fisiopatología tampoco puedes hacer nada. Toda la parte que corresponde a la parte fisiopatológica, por lo tanto el trastorno depresivo, está aquí explicado con todas las teorías. Y aquí están los fármacos que son los antidepresivos en el mismo estilo, ¿no? Hacer como pulpo, como araña y demás. Y de esta manera nosotros podemos ver que hay inhibidores selectivos. También tenemos toda la explicación completa. Y en la realidad, este es un mapa conceptual, esto que están viendo, ¿sí? En los libritos que ya hemos hablado del FACE y demás, lo que sale es cada una de estas cositas está colocado en el librito, ¿sí? A lo que en nuestras épocas se llamaba flashcard. Cada una de estas cositas es una carta flash para aprendizaje rápido, ¿sí? Y eso es lo que deberían saber hacer. Todo lo otro es una explicación que se necesita que alguien les explique para que entiendan, porque si no les explican, no entienden. ¿Quién ha causado que cambie este bruto sistema? ¿Quién ha causado? ¿Quién ha causado? Ya, me ha plumeado que solo nos da la clase, no nos explica un carajo. ¿No ve? ¿No ve? Entonces, ya esto ustedes lo pueden sacar porque está sacado del libro o de los libros de farmacología y algo de la experiencia y demás. Pero todo lo que he hablado hoy día no está necesariamente así en algún librito colocadito y demás. Es resultado de toda una serie de investigación. Hoy día más fácil, por eso también estamos haciendo. Porque hoy día entras a la inteligencia artificial y puedes sacar toda la información que existe sobre eso. Y verás qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Por eso es que hemos cambiado totalmente el sistema. Toda esta información, el año pasado ya estaba, ¿no? Sí, toda esta información. Verán, de hecho, dice aquí 2026, pero desde el 2025, desde el 2000, no sé cuánto. ¿Sí? No es la misma, por si acaso, ¿no? Se va cambiando, pero los cambios son obvios que la apendicitis se llama de apendicitis desde cuando nació Adán y Eva, ¿o no? Entonces, hay ciertas cosas. Pero las preguntas de los exámenes de CME, ya pues, no pueden estar 25 años las mismas, ¿no?
esa es la demostración de que sí existen los mapas conceptuales, que siempre se los hemos pasado entre comillas, y que ya hoy día también. Y verán, los hemos separado en 3 grupos, les hemos mostrado uno de ellos, aquí están los otros, y verán que trabajamos en clasificaciones alrededor de, ¿sí? Por eso se llaman araña, quiere decir, está colocado el cuerpo y las patitas y las cosas hacia los lados, con las negrillas que corresponden, con todo lo que corresponde a los fármacos, sus actividades, su farmacocinética, que es la parte más importante. Verán que todos hablan de la farmacocinética, todos, en todas partes van a ver farmacocinética. ¿Sí? Y obviamente en todas partes tiene que haber su utilización, en qué se utiliza. ¿Sí? Porque la farmacocinética y la forma de utilizar el fármaco para que ingrese al organismo determina en qué puedes utilizarlo y a través de qué día puedes utilizarlo. Y en todos tiene que tener su mecanismo de acción. ¿Cómo actúa? En todos. También pueden haber efectos adversos, efectos colaterales, efectos que tienen que ver con interacciones de los fármacos, dependiendo si es importante o no es importante. En el tema de los fármacos, aquí moduladores de los receptores histaminérgicos, antidepresivos tricíclicos y monocíclicos, y inhibidores de la monoamino oxidasa, que son los que trabajan en este sistema. Y seguramente va a estar. Antes sí ya les he mostrado, pero no sé si este cuadro todavía. Para ver en la parte de anticonvulsivos, verán que también existe otro esquema para trabajarlos, y este se llama el esquema piramidal. ¿Sí? O sea, nosotros en prácticas trabajamos con un sistema ya especial. Cada tipo de fármaco tiene, o cada enfermedad o cada grupo de fármacos para X o Z, tienen ciertas características especiales. Aquí están estas otras características, y estas otras nos están demostrando en anticonvulsivos para las crisis de ausencia especializadas, para el síndrome de Dravet, para las crisis mioclónicas, síndrome epiléptico, las crisis atónicas estarán ahí separados en cada una de las enfermedades. En otros casos hablamos de grupos químicos, en estos casos estamos haciendo el trabajo por enfermedades, y existen los diferentes fármacos. Y aquí desarrollados aquellos que no fueron desarrollados antes. Todo esto es algo que nosotros les vamos, o sea, siempre esto lo tienen, o sea, está en nuestras classrooms y demás, siempre están allá estos fármacos intraconitales. Bien. En el caso de los antidepresivos, les he mostrado, el otro día les he mostrado algunos de los cuadros. En los casos de los antidepresivos, acabo de mostrar el cuadro de antidepresivos 3, antidepresivos 2, y donde aquí lo que manejamos es un solo grupo, que es muy importante, inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, y cada uno de sus fármacos, sus características, el grupo con sus usos, sus contraindicaciones, todo aquello, pero en forma totalmente resumida. Esto quiere decir en una forma que uno pueda aprender. Si no aprendes estudiando esto, no deberías estar en medicina. Bien, esta es la forma en que debemos trabajar entre comillas. ¿Para qué sirve el mapa conceptual? Tiene como objeto el mapa conceptual el que lo tenga siempre presente, ¿no? Si ustedes agarran y notan claro, de cada uno de ellos hacen una tarjetita. ¿Sí? Ya tienen un libro de farmacología. Algún día ya me han dicho, ¿no? Ahora que están apareciendo en el Facebook todo. Entonces me han dicho, ¿por qué no sacan lo mismo en forma de librito? ¿Para qué me voy a pasar un trabajo así, ¿no? Si ustedes van, lo leen, lo sacan, lo ponen, ¿no? Copy, paste,
y haces tus cuadritos por separado, tus mapitas por separado, en vez de agarrar tu mapa temporal. Algún día ha sido exactamente del mismo tamaño que este. Más o menos, ¿no? Sí. El David, antes de ayer se ha presentado. ¿Sí? ¿Y cuánto le has puesto de nota? 25. 35. Bien, no porque su tamaño diga nada, por si acaso. Cuanto más resumido, cuanto más al pan pan, al vino vino, lo que es de Dios a Dios, lo que es del César al César, cuanto más hagan eso, más fácil su proceso de aprendizaje. Y si ustedes lo han hecho, ya lo han aprendido. Sí, esa es la diferencia, entre comillas, del manejo académico entre unos y otros. Bien, verán, 7:53, ¿sí? Quiere decir que toca ahora que pregunten. Acto final. Nadie pregunta, como siempre, ¿no es cierto? Entonces, como nadie pregunta,